Buenas noches. ¿Sí pueden ver la presentación que está? Buenas noches, sí se ve. Ok. Vamos a iniciar. Ya son las 8 de la noche. Antes de iniciar, Lisbeth, Gabriela, me gustaría saber si tienen alguna duda. Espera. Me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto a la actividad integradora 3. No, ninguna. Lisbeth, ¿dudas con la actividad integradora 3? Hasta ahorita no. Ok, entonces vamos a empezar con la actividad integradora 4. Para entender la actividad integradora 4, ocupamos nosotros una fórmula nueva o un concepto nuevo que le llamamos la ley de Joule, que es la fórmula donde está la flecha. Esta es la nueva fórmula que vamos a ver el día de hoy para calcular el calor. Entonces, esta fórmula no la hemos visto y lo vamos a revisar. Y después vamos a ver la ley de Ohm. La ley de Ohm, pues ya la hemos visto para entender la actividad integradora 2. Vimos la ley de Ohm. Primero, entonces, voy a ver lo que es la ley de Joule, para que puedan entenderle a la ley de Joule y puedan resolver la actividad integradora 4 sin ningún problema. Él es Joule, ¿sí? La ley de Joule muestra la relación que existe entre el calor generado por una corriente eléctrica que fluye a través de un conductor, la corriente misma, la resistencia del conductor y el tiempo que la corriente existe. Esta ley lleva el nombre del físico británico James Pratt Joule. Por él nace esta ley que vamos a ver a continuación. Buenas noches, Mezcli, ¿me escuchas? Sí, se escucha. Buenas noches. Buenas noches. Es la primera vez que entras, ¿verdad? Sí, es la primera. ¿El nombre con el que aparece sí es Mezcli Campos? Sí, así como lo escribí con TL. Ok. Sí, yo digo por la participación de las sesiones. Los voy registrando para saber que entraron a la sesión. Ok, apenas acabamos de empezar. Cada vez que inicio una presentación, siempre les pregunto si tienen dudas, Mezcli, de la actividad integradora 3. Esa la revisamos el día miércoles en la sesión de las 8 de la noche. No sé si tengas alguna duda con esa actividad integradora 3. Ya empecé ahorita tantito con los conceptos teóricos de la actividad integradora 4, pero si tienes alguna duda con la actividad integradora 3, con toda confianza me puedes decir. Gracias, hasta ahorita ninguna duda. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, él es Joule, por él nace esta fórmula, que es la que veíamos ahorita, ¿sí? Esta es la fórmula que vamos a ver ahorita y ahorita vamos a hacer ejercicios referente a esta fórmula. ¿Dónde aplicamos la ley de Joule? Siempre al final de cada actividad integradora a nosotros nos preguntan dónde aplicamos las leyes que hemos visto, y hemos visto que la mayoría de las leyes hasta el día de esta semana, pues todas tienen una aplicación en la vida diaria. Por ejemplo, la ley de Joule lo podemos encontrar en aparatos industriales. Dentro de una industria aplica la ley de Joule en aparatos de soldadura, hornos eléctricos para la fundición y toda la parte de metalurgia y algunas partes de soldadura es donde se aplica la ley de Joule. Ya si nosotros nos vamos a nuestro hogar, pues una lámpara incandescente al momento de estar iluminando, cuando se calienta el filamento, pues es el efecto de Joule. Las estufas eléctricas también trabajan bajo este efecto de Joule. Los fusibles eléctricos se basan en el hecho de que si excede el flujo de corriente generará suficiente calor para fundir el fusible. Entonces, si nos damos cuenta, la ley de Joule tiene aplicaciones tanto en nuestra vida laboral como en nuestra vida cotidiana.
Yo siempre les he dicho, por ejemplo, cuando nosotros respondamos a la pregunta que nos hacen, traten de que la mayoría de la respuesta pues sea de su autoría para no caer en lo que le llamamos plagio. Ok. Esta es la fórmula de Joule y ahorita me han entregado algunas actividades, de la actividad en 4 me han entregado algunas actividades y de las actividades que me han entregado, seguimos cometiendo de repente los errores que cometíamos cuando usamos la ley de Coulomb. Cuando nosotros usamos la ley de Coulomb, muchas cosas las tenemos que convertir, si no, no las podemos usar. Como lo que es la distancia, que me lo da en centímetros y lo tengo que transformar a metros, como es el micro Coulomb, que me lo da en micro y hay que transformarlo a Coulomb. Lo mismo pasa con la ley de Joules. Esta es la fórmula de la ley de Joule. Y la Q, que es el calor disipado por la resistencia. Cuando nosotros encontramos el resultado de Q, la unidad es Joule, ¿sí? Pero aquí viene esta conversión. Y me dice que una caloría es igual a 4.186 joules. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, el problema me va a pedir que yo dé resultados en joules y los dé en calorías. Entonces, vamos a hacer conversiones ahorita. Por ejemplo, lo que tú encuentras es joules, ¿sí? Pero la actividad te va a decir, es que quiero que me des el valor en joules y quiero que me des el valor en calorías. Entonces, ahí tendríamos que encontrar primero el joules y después hacer una conversión, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. La resistencia eléctrica. Este símbolo, que es la R, que es la resistencia eléctrica, lo vimos en la actividad integradora 2 de la ley de Ohms, ¿sí? Y la unidad de medida de la resistencia eléctrica, pues son los ohms, ohmios, y es la letra omega. La T es el tiempo que circula la corriente por la resistencia. La unidad de medida son segundos. Ojo, aquí es donde han estado cometiendo errores. ¿Por qué? Porque la actividad integradora, el dato del tiempo, me lo da en minutos. Si yo tengo 3 minutos, yo no puedo agarrar estos 3 minutos y ponerlo aquí en la fórmula porque automáticamente estoy mal. Antes de ingresarlo a la fórmula, yo tengo que transformarlo a segundos, ¿sí? Y 3 minutos lo multiplico por 60 segundos y me da 180 segundos. Y estos 180 segundos yo ya los puedo ingresar en la fórmula para poder encontrar el calor disipado. El 0.24. Esta es la fórmula de la ley de Joule, pero de repente antes de la, bueno, la I también ya la habíamos visto en la ley de Ohm, y la I es la corriente eléctrica o intensidad de corriente. Y la unidad de medida son los amperes, ¿sí? Por ejemplo, aquí, cuando nosotros utilizamos el 0.24, cuando a ustedes le digan, quiero que a la fórmula de la ley de Joule le pongas la constante, que es 0.24. Si la fórmula aquí te pone 0.24, el resultado que te va a dar de Q no va a ser en joules. El resultado que te va a estar dando ya es en calorías, ¿sí? Nada más para que entiendan esto. Cuando yo a la fórmula le pongo 0.24, el resultado no es joules, el resultado es calorías. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. No, Mesli, no, ninguna duda. ok. Entonces, calculadora a la mano. Vamos a iniciar con los ejercicios para encontrar la Q, que es el calor disipado, ¿sí? Ahí va. Dice, acuérdense lo primero que siempre les he dicho. Hagan una tablita y a la tablita le vamos a poner datos. ¿Qué es lo que me está dando el problema? Yo les decía, por ejemplo, que de repente cometemos errores
porque no sabemos realmente qué es lo que me da el problema. Entonces, pongan datos. ¿Cuáles son los datos que yo tengo para poder resolver la actividad? Ok. Bueno, aquí se me cambió a mayúscula, pero es de minúscula. Ok, dice, ¿cuál es el calor producido? Aquí mismo me está diciendo, ¿cuál es el calor producido? Cuando me dice esto, ¿qué significa que el calor? Le voy a cambiar la letra porque está... Bueno, le voy a quitar este aquí. Espérame. Dice, ¿cuál es el calor producido? Automáticamente me dice, ¿cuál es el calor producido? ¿Qué significa? Que lo que yo desconozco es la letra Q. Por una corriente de 2 amperes. Corriente. Este dato, vamos a ver si se acuerdan de la ley de Ohms. Este dato de 2 amperes, ¿en cuál letra lo voy a poner? ¿En la I, en la R o en la T? En la I. Es correcto, es la I. La I es intensidad de corriente y la I se mide en amperes. La unidad de medida de la intensidad de corriente son amperes. En una resistencia de 50 ohms, ¿dónde voy a poner este dato? En En la R. En la R, es correcto. Son 50 ohms. Y el tiempo, 4 minutos. ¿Sí? Ok, ahí va. Voy a empezar. Esta es mi fórmula. Ya lo único que voy a hacer es sustituir los valores que yo ya tengo. La I, pues me dice que vale 2, ¿sí? La R son 50. Ahí va. Está un poco lento, no sé por qué. Pero... Ok, 50 ohms. Y el tiempo me dice que son... Ok, pregunta. ¿Lo puedo resolver ya? No, tiene que hacer la conversión de los minutos a los segundos. Es correcto, ¿sí? Lo hice a propósito porque ese fue el error que me cometieron al entregarme la actividad integradora 4. Me están poniendo minutos y no son minutos. Yo lo tengo que convertir a segundos. Y para convertir a segundos, yo les dije, multiplíquenlo por 60 y 4 por 60 me da 240. ¿Sí? Y ahora sí, aquí ya puedo poner el dato que acabo de encontrar, que son 240 segundos. Ok. Ahora sí hagan la operación en su calculadora y díganme cuánto les da. ¿24,000? Ujú. ¿A todos les da lo mismo? Sí. Ok. ¿Cuál es la unidad de medida? ¿Joules? Joules. Ok. Primera pregunta. ¿A todos les dio 24,000? Sí, a mí también me dio 24,000. Sí. Algo hicieron mal Ay, porque a no. mí... algo Porque hicieron la mal. persona tiene que por sí mismo. A ver, otra vez, Lisbeth, no te entendí. Que el 2 tenemos que multiplicarlo por sí mismo porque es el cuadrado, ¿no? Es Entonces, correcto. Por eso a mí me... nos da 4. Ajá, ok. así es. 2 al cuadrado por 50 por 240, a mí me da 48,000. Sí. ¿Sí o no? Muchos de los errores, yo siempre les he dicho, por ejemplo, de repente me mandan una actividad y lo reviso y digo, todo el procedimiento está bien. Y cuando veo la operación que hacen, está mal. Ojo con eso, ¿sí? Aquí a mí me da otro resultado y es porque la I
o el 2 me dice que primero lo tengo que elevar al cuadrado. Cuando yo meto, yo por ejemplo, cuando meto los datos en la calculadora, abro un paréntesis, le pongo 2 y lo elevo al cuadrado. Y luego le pongo por 50 por 50 por 240, cierro paréntesis y le doy igual y me da los 48,000. Ok, ¿dudas de cómo llegar a este resultado? No. Ok, dense cuenta. Aquí me dice dar el resultado en joules y en calorías, ¿sí? Ahí lo puse en verde. Me dice dar el resultado en joules y en calorías. Aquí nosotros ya lo estamos dando en joules. Ok, me voy a ir a otra diapositiva, ¿sí? Aquí voy a hacer la conversión de joules a calorías. Y aquí tengo esto en amarillo. ¿De dónde saqué esto que está en amarillo? De aquí. Aquí me dice que una caloría es igual a 4,186 joules. ¿Sí? De ahí salió ese dato. Entonces aquí le pongo una caloría es igual a 4,186 joules, que es lo que tengo en amarillo. Y para convertir hago esto. 48,000. ¿Sí? Abajo hay un 1 imaginario que no es necesario que lo pongamos. Si ustedes no lo ponen, no pasa nada. Yo lo pongo para que ustedes vean que hay un 1 imaginario. Y arriba es joules. 48,000 joules. Para yo poder eliminar joules, este otro valor de 4,186 lo tengo que poner abajo. Si tengo joules arriba, va abajo y automáticamente se elimina joules y joules y el resultado que me va a dar es calorías. Esta es una multiplicación de fracciones. ¿Cómo? Multiplico 48,000 por 1. 48,000 por 1, pues me da 48,000. ¿Sí? Aquí ya eliminé joules. Y aquí 1 por 4,186, pues me da 4,186. Aquí me va a dar como resultado ya el valor de calorías. Por eso ya no le pongo en joules. Dividan 48,000 entre 4,186. ¿Cuánto les da? 11.46. Ok. 11,46 calorías. Ahora sí, ya terminamos de resolver el problema completo. ¿Por qué? Porque me dice que lo haga que encuentre joules y el valor de joules, aquí está, son 48,000 y me dice que encuentre el valor en calorías y aquí está, 11,46 calorías. Ok. ¿Dudas de cómo resolver un problema? ¿Dudas, Gabriela, No. Lisbeth? ¿No? No, Eh, ninguna. Ok, está sencillo, realmente. Comparado a la actividad integradora 3, la actividad integradora 4 está muy sencillo. Ok, como quiera, ahorita al final me voy a ir tantito a la actividad integradora porque quiero hacerles un comentario que es uno de los errores que también que cometemos y por eso se los voy a explicar, pero eso se lo explico ya al final. Ok, vamos a volver a hacer otro ejercicio. Ok. Dice, voy a poner datos. Acuérdense que esta presentación, al finalizar la sesión, lo voy a subir al foro novedades para que lo puedan consultar. Sí, a esta presentación va a estar en el foro novedades. Okay. Dejen borro todo esto. Ok, me dice, una cafetera que calienta agua en un tiempo de 3 minutos, pues eso, el tiempo pues va en la 3 minutos. Dice, tiene una resistencia de 12 ohms. Esta resistencia de 12 ohms, ¿en dónde lo voy a colocar? En la R. En la R. Ok, son 12 ohms.
conectada a una fuente de 120 voltios. Estos 120 voltios, ¿en dónde van? En la V, pero sería cuestión de agregarla en los datos. Es correcto. Exactamente. ¿Sí se acuerdan? Lo que nos pasó en una de las actividades que no venía ese dato y nos equivocamos. ¿Sí? Lo mismo pasa aquí. Necesitamos ver qué nos da, qué datos tenemos y qué nos da. No es nada más de acomodar lo que ya tenemos. Si hay necesario de agregar más datos, pues lo agregamos para saber qué nos falta. Y dice, con la ley de Joule calcula el calor que disipa la resistencia. Me dice que yo encuentre Q, pero yo no conozco Q, ¿sí? Y yo no conozco la I, no la conozco. Si yo quiero utilizar la fórmula que está en amarillo, que es la fórmula de Joule, no lo puedo resolver. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo resolver? Quiero ver si se acuerda. Porque hay dos incógnitas y nada más para resolver un problema se necesita tener una incógnita. Es correcto. Tengo la Q, que no la conozco, y la I tampoco la conozco. Tengo dos incógnitas. No puedo resolver un problema donde tengo dos incógnitas, pero yo sé que si utilizo la ley de Ohms, puedo encontrar el valor de I. Y esta es la fórmula. I es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, yo conozco el voltaje, conozco la resistencia. Entonces, aquí el voltaje son 120 y la resistencia son 12. ¿Sí? Entonces, yo puedo encontrarla ahí conociendo el voltaje y la resistencia. Aquí es importante, por ejemplo, que ya puedan reconocer cuáles son las fórmulas que podemos utilizar. ¿Sí? La ley de Ohm ya lo usamos, entonces hay que saber que si hay un dato que podemos encontrar con la ley de Ohm, pues usamos la ley de Ohm. Ok, 120 entre 12, ¿cuánto les da? 12 a 10. 10. ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad de corriente? Amper. Es correcto, amperes. Ok, entonces ya tenemos todos los datos. Ahorita el PowerPoint se me quedó congelado. En lo que se me descongela, hagan ustedes la operación y díganme cuánto es el valor de Q. Ahorita ya lo voy a calcular. Ojo, 126,000. no sé, ahorita lo hacemos. ¿Cuánto? El tiempo no puedo usar 3 minutos. ¿Cuánto es? 180. 180 segundos. Ok. Ahora sí, ¿cuánto les da? 216,000. Ok, ¿a todos les da lo mismo? Sí, 216. Sí, 216,000. Ok. ¿Cuál es la unidad de medida? Joules. Joules. Es correcto. ¿Sí? Ok, encuentren esos 216,000 joules, transfórmenlo a calorías. ¿Cuánto les da? Ahí voy también, nada más que de repente se me alenta el PowerPoint. Ahorita me dicen cuánto les da. Ok.
Eso lo voy A a mí- transformar. A Ujú. mí me dio 51.60. Ok, ¿a los demás? Sí, 51.60. Ok. Entonces, aquí le voy a poner los 216,000 y 216,000 entre 4,186. ¿Cuánto les da, dicen? 51.60. Ok. Y el resultado, pues, sería en calorías. Ok, ¿dudas? No, ninguna. Otra opción, nada más. No sé por qué hoy mi PowerPoint se me queda congelado. Ok. Dense cuenta, aquí tengo los mismos datos, son los mismos datos, pero aquí dense cuenta, me dice que yo utilicé esta fórmula donde ya viene la constante que les había dicho un principio, que es esta. La constante del efecto Joule es el 0.24, ¿sí? Entonces voy a utilizar la constante del efecto Joule. Ok, ahí va. Entonces, ya tengo todos los datos. Los amperes son los que encontramos, la intensidad de corriente son lo que encontramos de ese rato, que eran 10 amperes. Ok, nada más que ahora la diferencia es que tiene la constante de joules. Aquí pues voy a sustituir los 10 amperes. 10 amperes. Ahí va. Voy a ponerle la resistencia, que son 12. Estoy utilizando los mismos datos de la actividad pasada, por eso no estoy calculando la intensidad de corriente. Y el tiempo son 240 segundos. ¿Cuánto les da esa operación? La constante está multiplicando también, ¿verdad? Es correcto, la constante 0.24 multiplica todo. A mí me dio 69.120. Es correcto. ¿Cuál es la unidad de medida? ¿Calorías o joules? Calorías. ¿Por qué calorías? Porque ya nos está dando ahí el punto 24. Porque estamos usando la constante de Joule de 0.24 y por eso el resultado ya no me da en joules, me da en calorías. ¿Sí? ¿Dudas? No, ninguna. Ok, dense cuenta de algo. Por ejemplo, este es calorías. ¿Qué pasa si me pide que lo convierta a kilocalorías? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Hacerla con la fórmula que nos había dado para encontrar las calorías. No, ahorita se los... Ahí voy a convertir. Me voy a ir tantito a Google, ¿sí? Ahorita me quiero ir a Google para que vean algo. Cuando ustedes, por ejemplo, no conozcan cómo hacer una conversión, váyanse a Google, ¿sí? Y le dicen, quiero convertir calorías a kilocalorías. Para convertir calorías a kilocalorías, lo único que tenemos que hacer es dividir entre 1000. ¿Cómo entre 1000? Este 69,120, que es calorías, lo que me está dando, yo lo voy a dividir entre 1000
y el resultado me va a dar kilocalorías. Dividan 69.120 entre 1000, ¿cuánto les da? 69.12. Ok. Ok, ese es el valor. ¿Dudas de cómo hacer una conversión de calorías a kilocalorías? El resultado que lo dé, lo dividen entre 1000 y lo van a estar convirtiendo a kilocalorías. ¿Sí? ¿Dudas ahí? No. Ok, entonces, eso es lo que necesitamos para poder encontrar uno de los valores que nos está pidiendo. Me voy a ir tantito a la actividad integradora. Actividad integradora 4. Espérame. Bueno, en lo que se abre la actividad porque está lento. No sé si es el internet, mi computadora, no sé. Pero no está muy lento la página. Se está abriendo la actividad integradora. Es que hay algo que les quiero comentar. La actividad integradora 4 me pide que yo localice un foco, ¿sí? Y también ese es, más que nada, por ejemplo, el que ustedes localicen un foco en su hogar, es porque necesitamos sacar 2 datos que nos van a pedir ahí. De ahí van a salir 2 datos. Pero, alguien me puso un foco, una imagen de un foco, y resuelve la actividad con otros datos. Y le dije, no, la intención es que ustedes encuentren un foco en su hogar, es que los datos que vengan en su foco, ustedes lo tienen que resolver en base a los datos que maneje el foco. Y luego me dice, es que yo no tenía, en mi hogar no tenía foco y bajé una imagen de internet. Aquí la intención es, por ejemplo, si tú tienes un foco en tu casa y le toman la foto y lo suben y los datos que utilizan son diferentes, de repente nosotros dudamos de que sea plagio, ¿sí? La intención de que ustedes tomen un foco de su hogar es que no todos vamos a tener el mismo valor, a menos que el foco pues tenga los mismos datos, ¿verdad? Es cuando puede tener el mismo valor. Dime, Mesli. Bueno, yo la verdad no he revisado la actividad, pero ¿afecta en algo que los focos sean de LED o tienen que ser de un sistema en específico? No, por eso quiero compartir tantito la actividad. Ya me dejó. Espérenme. Ahí va. Dice, ya pueden ver la actividad, ¿verdad? Sí. Ok, Sí. dice, ubica en tu hogar un foco que tenga grabada la especificación de potencia y voltaje. Y aquí te dice, la especificación suele indicarse de la siguiente manera, así, 40 volts, 40 watts. Acuérdense que la potencia es en watts, ¿sí? Y el voltaje, pues es 120, ¿sí? Esos son los 2 datos que nos interesa para que ustedes puedan resolver la actividad integradora. Entonces es 40 watts y 120 volts. Es lo primero que necesitamos saber. Entonces tienen que buscar un foco en su hogar que tenga esos 2 datos. Y a veces alguien me decía, es que mis focos no tienen esos datos. Yo les daba la opción, por ejemplo, que fueran a la tiendita de la esquina y por lo regular al que está en la tiendita de la esquina, pues lo conocemos y le decimos, de repente en la cajita del foco vienen esos datos, pues le toman foto a la cajita, ¿sí? Sí, Gabriela, sí, Lisbeth y sí, Mesli. Sí, de hecho, yo lo quería preguntar, y en caso de que no lo trajera el foco y no contáramos con las instrucciones de la caja, pero ya dio la respuesta. Sí, aquí la intención es que ustedes le tomen foto a un foco en su hogar o les digo, de repente
mucha gente me decía, es que no vienen esos datos, pues váyanse a la tienda. Y ya si en extremo el de la tienda tampoco no tiene esos datos, pues bajen una imagen, de preferencia tiene que ser el de su casa, ¿va? Si no, pues ya el hecho extremo, pues busquen una imagen donde tenga sus datos, pero ahí, por ejemplo, ustedes díganme, esta imagen la tomé de internet, ¿por qué? No cuento con estos datos, ni uno de mis focos cuenta con estos datos, fui a la esquina y el de la tiendita tampoco no tenía esos datos. Nada más ahí pónganle para que yo sepa que lo están haciendo por eso, ¿va? Y no caigamos en plagio. ¿Sí? Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, porque les digo, ya me pasó ahorita, ya me mandaron una actividad y resuelven el problema con los datos que no vienen en la caja. Y les digo, está mal. Por eso se los quise comentar ahorita para que no cometamos ese error. No lo marqué como plagio porque ya me explicó por qué. Este era el problema, de que ni uno de sus focos tenían información y no sabía qué hacer y pues esa fue la opción que tuvo. Le dije, no tengo ni un problema, nada más. Aquí la intención es que ustedes puedan darse cuenta que la información que tiene su foco, nosotros en base a eso podemos calcular el calor disipado de cada foco. ¿Para qué nos sirve? Para saber cuánto, más adelante, por ejemplo, no ahorita, en las otras actividades integradoras vamos a poder calcular el consumo energético de algún aparato y en base a eso calcular cuánto nos costaría la luz, ¿sí? Entonces, la intención es que ustedes aprendan a cómo ir resolviendo problemas que se les pueden presentar en cualquier parte de su vida cotidiana. Ok, vamos a ver la ley de Ohm. Esto ya lo habíamos visto en clases anteriores. Yo les decía, por ejemplo, la R, que vimos ahorita, la R, es la resistencia eléctrica, ¿sí? La unidad de medida de la resistencia son los ohmios y la letra Y, omega, también lo representa. De repente, por ejemplo, nosotros podemos encontrar un problema y de repente me dice 120 y no me dice ohm. Dice 120 y viene este símbolo. Cuando viene este símbolo significa que son ohmios, ¿sí? Y que es el valor de la resistencia. La I, la intensidad de una corriente, ya lo habíamos visto ahorita. La intensidad de una corriente se representa por la letra I y su unidad de medida son los amperes o los amperios. Y el voltaje, que también lo acabamos de ver ahorita con la ley de Joules, el voltaje, su unidad de medida son los voltios. Y de ese rato le decía, la potencia, su unidad de medida son los vatios o watts, ¿sí? ¿Por qué? Porque perdón, están viendo la actividad, están viendo la actividad integradora, ¿verdad? No me fui al recurso. Ok, ahí está. Esto es lo que les estaba hablando ahorita, lo que está en celeste. Esta es la fórmula de la ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. La R, pues la resistencia eléctrica. La unidad de medida son los ohmios y la letra Y, omega, representa también a la resistencia. Lo que está en verde es la intensidad de corriente y la unidad de medida de la intensidad de corriente son los amperios. Lo que está en amarillo es voltaje y su unidad de medida son los voltios y la potencia, su unidad de medida son los watts o vatios. La ley de Ohm la vamos a encontrar por lo regular. La ley de Ohm, en todos los aparatos eléctricos va a haber voltaje, va a haber resistencia y va a haber intensidad de corriente. ¿Qué significa? Que la ley de Ohm tiene aplicaciones en todo lo que usamos en nuestro hogar. La ley de Ohm tiene aplicaciones, por lo tanto, la ley de Ohm junto con todas las leyes son muy importantes, pero la ley de Ohm lo aplicamos mucho en nuestro hogar. Por ejemplo, dice que cuando un aparato, cuando se conecta un aparato, por ejemplo, como la nevera a la luz eléctrica, ahí ya le estamos aplicando un voltaje. Nada más con el hecho de conectarlo, todo lo que conectamos nosotros a una corriente eléctrica, automáticamente le estamos aplicando voltaje, ¿sí?
¿Qué conectamos nosotros a la corriente eléctrica? Pues el refrigerador, una plancha, el horno de microondas, la televisión. Todo lo que nosotros conectamos a una corriente eléctrica, pues ya estamos aplicando la ley de Ohm, nada más con el hecho de conectarlo. Entonces, la ley de Ohm tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana. Ok. ¿Se acuerdan que ya habíamos aplicado la ley de Ohm anteriormente? Sí. Sí. Ok. ¿Ustedes podrían resolver este problema solos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Entonces, háganlo y díganme cuánto les da. Ya lo hemos hecho, ¿sí? Ya lo hicimos para la actividad integradora 2. Quiero ver si todavía tienen dudas o si ya no tienen dudas, la actividad integradora 4, la van a resolver bien fácil, ahí se van a dar cuenta. Me dicen cuánto les da. Serían 2.4 amperes. No, no escuché, ¿cuánto les da? A mí 2.4. Bueno, 2.4. sí, 2.4. ¿Cuál es la unidad de medida que les dio? Amperes. Ok. Lo vamos a hacer para ver si estamos correctos. Lo primero que tenemos que hacer, les dije, son datos. ¿Va? Aquí le pongo datos y para la ley de Ohm, pues aplico voltaje, aplico intensidad de corriente y aplico resistencia. Y vamos a leer el problema. Dice, ¿cuál es la intensidad de la corriente que circula por un conductor de 50? Ojo, aquí está la letra omega. ¿La letra omega qué es? ¿Qué representa? Ohms. La resistencia. La resistencia y son ohms, ¿sí? Por lo tanto, la resistencia son 50 ohms. Esto es lo que quería yo que entendieran, que de repente, por ejemplo, hay problemas que están en la red que les pone la letra o les pone el símbolo, entonces ustedes, dependiendo de lo que vengan, es la manera en que nosotros lo interpretamos para poder resolverlo. Cuando en sus extremos se aplica una diferencia de potencial, de 120 volts, ¿sí? Estamos hablando de volts, pues va en voltaje. 50, 120 volts, que significa que lo que yo desconozco, pues es la resistencia. Ok, ya cuando yo obtengo todo esto, pues utilizo la fórmula, ¿sí? Intensidad de corriente es igual a voltaje, que son 120, entre la resistencia, que son 50. Y 120 me da 2.4 amperes. ¿Es correcto? Ok, hasta ahí vamos bien. Lean el siguiente, el problema 2, resuélvanlo.
Me dicen cuánto les da. A mí me da 172.8 voltios. 172.8 voltios. Ok, ahorita lo vamos a resolver. Sí. Ok, vamos a colocar datos. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer, siempre hagan esto. Yo, de repente todo el mundo me dice, ¿por qué siempre pones datos? Porque yo ya, ya teniendo los datos, yo ya sé qué fórmula voy a utilizar porque yo ya desconozco algo. ¿Va? Dice, una intensidad de corriente de 6 es voltaje en resistencia y la I, que es intensidad de corriente. Dice, una intensidad de corriente de 6.5 amperes, ¿sí? 6.5 amperes, circula por un conductor de 27 ohms. Acuérdense, la letra omega significa ohms. ¿Cuál es la diferencia de potencial aplicado a los extremos? Desconozco el voltaje, ¿sí? Y si desconozco el voltaje, pues aplico la fórmula directa, que es esta. Voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Entonces, voltaje es igual a resistencia, que son 27 ohms. Y esto lo voy a multiplicar por 6.5 amperes. Okay, Me equivoqué. Es que había puesto 6.4. Ok. Porque en la multiplicación, perdón. Y ya me salió 175.5 Ok, es correcto, 175.5 voltios. voltios. Fíjense que bueno, a veces yo les decía, dime Mesli. No, perdón, es que no la bajé hace ratito. Ok, fíjense que de repente, por ejemplo, les decía ahorita, a veces me sorprende de que ustedes tengan todo el procedimiento bien y de repente veo un dato y digo, oye, ¿de dónde sacaron ese dato? Y lo primero que se me ocurre de repente es eso, ¿va? De que al momento de hacer las operaciones nos equivocamos. La recomendación que siempre les doy, ahorita porque estamos todos y nos podemos dar cuenta si nos equivocamos en algún cálculo, pero cuando ustedes están solitos resolviendo su proyecto o su actividad integradora, pues no sabemos realmente si el procedimiento, el dato o el resultado que estamos haciendo es correcto. Entonces yo siempre les digo, háganlo 2 veces. ¿Sí? Si las 2 veces les da el dato correcto, pues significa que estamos bien. Si lo hacen una vez y les da un dato y luego lo hacen otra vez y les da un dato, significa que algo está mal. ¿Sí? Y es donde nos podemos dar cuenta de nuestro error. Ok. Vamos a resolver el último problema de la ley de Ohms. Dice, una batería de, bueno, resuélvanlo y me dicen cuánto les da. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Me dicen cuánto les da. ¿5 ohmios? ¿Eso es lo que les da? Ok, ahorita lo vamos a hacer. Sí, a mí también me da 5. Ok. Aquí va a ser voltaje y aquí va a ser intensidad. Ok, ahorita lo voy a resolver. Ok, dice una batería de 4.5 voltios. Aquí me está dando el valor de los volts, que es 4.5 volts. Produce una corriente de 0.9 amperes. 0.9 amperes. Sí, acuérdense, los amperes es la intensidad de corriente. Y me dice, en un trozo de alambre de cobre, ¿cuál es la resistencia del alambre de cobre? Entonces, aplico, es 4.5 y 0.9.
amperes. ¿Es correcto? Me da 5 ohms. Ok. ¿Dudas de cómo resolver este tipo de problemas usando la ley de Ohm? No. No, ninguna. Esta es otra fórmula de resistencia, ¿sí? Esta es otra fórmula de resistencia que también pueden utilizarlo. Y yo ya lo he hecho con las dos fórmulas, de las dos maneras yo ya lo he hecho y llegamos al mismo resultado. Por ejemplo, esa es la fórmula que me está dando, ¿sí? Me dice que son 120 voltios, entonces le pongo 120 voltios aquí. Pero este va a ser al cuadrado. Espérame, más que... Y la potencia es de 30 watts. Esta fórmula también la podemos utilizar, pero aguas, ¿sí? Esta fórmula ya es directo. ¿Cómo directo? Por ejemplo, me voy a ir tantito a la actividad integradora. Ok, por ejemplo aquí, cuando yo utilizo esa fórmula que vamos a utilizar ahorita es porque ya estamos respondiendo a esta pregunta. Con los datos de tu foco, calcula su resistencia cuando se conecta a una línea de 120 volts. ¿Sí? Cuando yo calculo la resistencia de esa fórmula es porque ya estoy contestando este dato. ¿Cómo? Estos 120 volts de aquí es lo que van a poner en voltaje, no lo que viene en su foco. ¿Sí? Si ustedes lo hacen por la otra vía, ahí sí, primero tienen que utilizar 40 watts y 120 voltios y luego ya encuentran la resistencia, ¿sí? De cualquiera de las dos formas, si ustedes lo hacen, yo ya lo he hecho de las dos formas, llegan al mismo resultado. Esa es la ventaja de las matemáticas, que hay muchas maneras de resolver, perdón, volví a compartir. Hay muchas maneras de resolverlo, y de cualquier forma que lo hagamos, llegamos al mismo resultado. Ok, resuelvan este. ¿Cuánto les da? A mí me dio 480. ¿A los demás? Sí, 480. Ok. Primero lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Y aquí me va a dar 14,400 volts al cuadrado, ¿sí? Y aquí voy a dividir entre 30. Yo tengo una duda allí, antes de Dime. que... donde ya le vamos 120 voltios al cuadrado y luego abajo ponemos 14,400, ¿se vuelve a poner al cuadrado, voltios al cuadrado, o ya nada más como voltios? No, es que no puedo poner voltios porque cuando tú elevas voltios al cuadrado, queda voltios así. No al 14,400, queda a la letra. Bueno, es que no me deja subirlo. Okay. Sí, por ejemplo, cuando multiplicamos nosotros Coulomb, cuando yo tengo, por ejemplo, así. Cuando yo tenía, por ejemplo, perdón, si yo tengo 400, un ejemplo, Coulomb, Sí. y esto lo multiplico por 100 Coulomb, Okay. esto me va a dar, por ejemplo, 480 por 100, me da 48,000, pero ya sería Coulomb al cuadrado, porque Coulomb por Coulomb me da Coulomb al cuadrado. Sí. ¿Sí? Sí. Y lo mismo sucede aquí, si yo tengo voltios y lo elevo al cuadrado, me queda voltios al cuadrado. Cuando tengo metros y lo elevo al cuadrado, me queda metros cuadrados, ¿sí? Y así ya lo divido entre 30 watts, voltios al cuadrado entre watts, la unidad de medida es ohms. Ajá, sí. ¿Sí? Sí, gracias. Okay, ¿dudas?
No, ninguna. Ok. Me voy a ir hasta aquí. Ahí en el foro aprendiendo, le subí les subí un video de la ley del paralelogramo, porque ahorita algunos me han mandado la actividad y me están poniendo el dato del coseno, me lo están poniendo mal, ¿sí? El miércoles que tuvimos la sesión, les dije que para poder encontrar el ángulo que vamos a utilizar en la ley de cosenos, el ángulo se busca por medio de un método que le llamamos paralelogramo, ¿sí? Aquí ya está, aquí ya hice yo el paralelogramo. Por ejemplo, lo voy a volver a hacer, ¿sí? Yo tengo mi actividad integradora así. Me dice que es de Q1 a Q2 y de Q1 a Q3, ¿sí? Aquí está, se me perdió. De Q1 a Q2 y de Q1 a Q3. Ok. Y me dice que el ángulo que mide este dato, este 30 grados que yo tengo aquí, me lo va a dar la actividad integradora, ¿sí? Yo no puedo utilizar este dato. Si utilizo 30 grados, estoy mal. Y es lo que están haciendo en la actividad. Están usando un dato que no corresponde, ¿ok? Por eso nada más lo voy a volver a hacer para aquellos que vuelvan a ver el video, entiendan de dónde sale ese dato del coseno. Ok. La ley del paralelogramo me dice que este vector lo pongo aquí, ¿sí? Y va a salir un vector resultante de aquí hasta aquí, ¿sí? Este dato, me voy a regresar tantito. Este dato es el que yo voy a encontrar, ¿sí? Estos 1000, que lo voy a poner ahorita con colorcito. Esos 1000 y estos 800 son lo que yo voy a encontrar usando la ley de Coulomb, ¿sí? Porque te pide, calcula la fuerza de Q1 a Q3 y de Q1 a Q2. Esos son los resultados que yo encontré. Es un decir, ¿va? No significa que sean estos. Entonces, cuando yo tengo esos dos datos y me dice, encuentra el vector resultante y el ángulo. Lo transfiero hasta aquí. Hago que este va a ser mi vector resultante. Estos 1000 lo muevo para acá. Y estos 30 grados los muevo para acá. Y primero, para poder resolver esto, yo necesito entender cuánto vale. Para poder resolver usando la ley de coseno, yo necesito saber cuánto vale ese ángulo, de ahí a ahí. Eso que está en azul, este ángulo, yo puedo saber cuánto mide ese ángulo si conozco este de aquí. ¿Puedo conocer este ángulo de aquí adentro si conozco este de aquí? Sí. Es correcto, sí. ¿Cuánto me da este ángulo? Ya lo habíamos hecho nosotros el miércoles. ¿Cuánto 50. les da este? ¿Mande? 150 grados. Es correcto, ¿sí? Si se acuerdan. Porque, dense cuenta, aquí va. Yo les dije la otra vez que todo el cuadrante, los dos cuadrantes miden 180. Entonces yo agarro 180 menos el ángulo que me da la actividad y me dice que 150 grados. Estos 150 grados que acabo de encontrar es el que va a ir aquí. Y ya. Aplico la fórmula de la ley de cosenos y listo. ¿Por qué mide 180? Por lo que les dije, este cuadrante mide 90 grados. Este cuadrante mide 90 grados. La suma de los dos cuadrantes mide 180. ¿Cómo? La suma de aquí, voy a quitar lo voy a hacer. Voy a volver a poner otro. La suma de aquí hasta acá, todo esto que está en azulito, todo eso mide 180 grados. Entonces, si todo eso mide 180 grados y conozco este pedacito, pues a 180 grados le resto esto y voy a encontrar este de aquí. Bueno, no me sale tan bien, pero
A ver, voy a volver a ponerlo. Ya se me... lo bueno que también me pasó esto. Acuérdense lo que les dije, si se les dificulta mucho hacerlo, las operaciones en la computadora, pueden hacerlo en la libreta, ¿sí? Si yo sé que de aquí a aquí mide 180 grados y esto me lo da la actividad, pues yo puedo conocer fácilmente cuánto mide esto, ¿sí? Dudas de cómo encontrar este ángulo para calcular el vector resultante usando la ley de cosenos. No. Gabriela. Lisbeth. No, No. Ok, Ninguno. está bien. Nada más quería volver a recordarles porque me han estado mandando actividades con ese error todavía. Eso lo vimos en la clase del miércoles y lo quise reforzar el día de hoy por los errores que he estado viendo, ¿sí? Si no tienen ni una duda, Gabriela, Mesli, Lisbeth, ¿alguna otra duda, alguna inquietud que ustedes tengan? No, tampoco. Ok. Déjenles digo algo. Este domingo es el último domingo y de ahí vamos a tener un periodo vacacional de 3 semanas. Ingresamos otra vez de nuevo el día 9 de enero, iniciamos con la semana 3, ¿sí? Sí sabían eso, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, este fin de semana, mañana voy a estar conectado un ratito en la mañana, un ratito en la tarde. El domingo también voy a estar conectado desde la mañana hasta la tarde. Por cualquier duda que ustedes tengan de estas dos actividades que se vencen este domingo, ¿sí? Este domingo 18, yo voy a estar al pendiente. Por cualquier duda que ustedes tengan, mándenme un mensaje ahí a la plataforma para poder responder todas las dudas que ustedes tengan. ¿Sí? Gracias. Sí, gracias. Y la otra, Sí, gracias. los invito a participar en el Foro Aprendiendo. Entren al Foro Aprendiendo y se van a dar cuenta que nada más yo he participado y alguien más. ¿Sí? Entonces, ahí cuando puedan, entren y respondan a la pregunta detonadora. Ok, esa es una. Y ya para despedirme, pues, vamos a estar en contacto pues este fin de semana. Yo como quiera voy a estar al pendiente. Aunque sea periodo vacacional, ahí voy a estar al pendiente por cualquier duda que ustedes tengan. Me voy a estar conectando, no todos los días, pero de manera intermitente por si hay alguna inquietud, pues se las pueda resolver. Y pues desearles, como quiera, el domingo les mando un mensaje de que vamos a entrar al periodo vacacional. Pero sí ya desearles felices fiestas y que se cuiden mucho en este periodo vacacional para que todos regresemos con bien el día lunes 9 de enero. Pues de mi parte, Gabriela, Mesli y Lisbeth, es todo. Gracias, profe. Buenas noches. Que descansen. Muchas gracias, que tengan, profesor. Igualmente. que pasen bonita noche. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.